El título de la predicación de hoy es La dependencia que lleva a Cristo. Y básicamente quiero tocar 2 puntos el día de hoy. Uno de ellos es, Jesús es nuestro máximo ejemplo de dependencia por medio de la oración. Y el punto número 2 va a ser, Cristo nos invita a que lo imitemos. Esos son los 2 únicos puntos que vamos a ver el día de hoy. Les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 6, versos del 12 al 17. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 6, versos del 12 al 17. Vamos a esperar un poquito a los que escucho que siguen buscando en sus Biblias. Qué bonito seguir escuchando el papel, ¿verdad? Si traes electrónica no pasa nada, qué bueno que también la traigas y si no se va a proyectar aquí enfrente, ¿de acuerdo? Dice así la palabra de Dios. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Perdón, voy saliendo de una gripa, si me ven hacer alguna pausa, necesito aclarar un poquito la garganta. Les decía que nuestro primer punto es que Jesús es nuestro máximo ejemplo de dependencia al orar. ¿Por qué? Si nos quedamos en el puro versículo 12 de este pasaje, vemos que Jesús ya inició su ministerio, ya empezó a pasear o a andar por las aldeas compartiendo acerca del reino de Dios que se ha acercado. Pero cada que va a hacer algo en particular diferente o trascendente para su ministerio, Jesús hace algo bien importante: ora. Si pensamos antes de iniciar su ministerio de manera plena, Jesús toma 40 días para ayunar y orar. Ahora va a escoger a sus 12 discípulos y toma toda la noche para orar. En otra ocasión va a ser ya llevado para ser sacrificado y toma toda la noche para orar. Y cuando va a entregar el Espíritu, ¿qué es lo que hace? Exclama en voz alta: orar es hablar con Dios. Le dice a Dios, consumado es, y entregó el Espíritu. No se nos dice en todos los evangelios todas las veces que Jesús oró, pero tenemos evidencia o nos da a entender que una constante en la vida de Jesús era la oración. Y si buscamos en distintos pasajes cómo eran las oraciones del Señor Jesucristo, vemos características bien peculiares. No voy a tocar todas el día de hoy, pero quisiera tocar tres peculiaridades que me llaman mucho la atención, porque Jesús, siendo Dios, siendo que es omnisciente, todopoderoso, tiene la necesidad de orar a su Padre Celestial. Y si Jesús tiene necesidad de orar, siendo que es Dios mismo, ¿cuánta más necesidad tengo yo, que soy un simple mortal, pecador redimido, pero sigo siendo con una naturaleza pecadora, redimido, que por lo mismo el Espíritu Santo me anima a seguir una vida en santidad, pero soy nada comparado con el Señor? Y en particular, una oración que me llama mucho la atención de nuestro Señor Jesucristo es en Lucas 22, 41 al 42, porque Jesús, aún siendo Dios, es 100% Dios, pero también 100% hombre, y reconoce que, aunque es Dios, tiene una necesidad. Si es Dios, imaginemos esto: Dios le dice, vas al mundo y vas a morir, vas a sufrir, salud, vas a pagar por un pecado que tú no cometiste.
y vas a dar cada gota de tu sangre y por medio del sufrimiento vas a dar vida eterna a otros. 100% Dios, sí, pero también 100% hombre. Y en esa humanidad, claro que tuvo hambre, claro que tuvo sed, claro que tuvo cansancio, claro que sufrió angustia. Y si no, veamos lo que dice el pasaje en Lucas capítulo 22, 41 al 42. Esto es antes de ser sacrificado. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, ojo, rodillas, humildad. Dios mismo, en su posición como hijo, da todo el honor y todo el respeto que Dios Padre merece. Y esto nos debe dar un contexto muy especial de lo que es la oración. Mis hermanos, la oración no es solamente hablar, es un medio de comunicación tan cercano, tan íntimo con Dios, que merece toda la dedicación, todo el tiempo y toda la actitud que ésta merece. Yo no llego con mi esposa y le digo, oye tú, primero me va a ver feo, pero segunda, no es la forma de hablarle a tu esposa. Se supone que entre todas las mujeres del mundo, tú la diste a ella, Dios te la dio. Pero pongamos en esta perspectiva, Dios te permitió verla, amarla, cuidarla, desearla. Y esa mujer que Dios te dio para el resto de tu vida le va a decir, oye tú, amor, flaca en mi caso, como le digo, y entenderán por qué. Cuando tú te quieres dirigir a alguien, principalmente te diriges con el respeto y con el afecto que le tienes, ¿no? Willy, oye, brother, no es mi hermano en sangre, pero lo quiero mucho, como si fuera mi hermano en sangre. No lo voy a ofender, no lo voy a maltratar. Jesús, dirigiéndose al Padre, se arrodilla y viendo su necesidad humana, se pone a disposición de Dios. Diciendo, Padre, posición, si es tu voluntad, ¿de quién depende? Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa. Pero ¿sabes una cosa? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Dios, en la persona de Jesucristo, reconociendo su condición humana, reconoce su necesidad de consuelo, de que está pasando un tiempo de angustia, mis hermanos, no nos hagamos los fuertes diciendo, no, es que el Señor ya me salvó, ya me restauró, ya me tiene en una condición de su hijo, soy parte de su iglesia, entonces todo sufrimiento quedó. No, permíteme. Ubiquémonos como seres humanos falibles, que sufren, que tienen necesidades, pero que podemos depender de Dios. Seamos humildes para decir, Señor, tú me salvaste, pero porque tú me salvaste, entonces todas las respuestas las encuentro en ti. Todas mis necesidades pueden ser suplidas a través de ti. Y ¿saben una cosa que me llama la atención? Jesús no pedía sufrimiento. Jesús pidió que se cumpliera la voluntad de Dios, de su Padre Celestial. A mí no me gusta el sufrimiento. A mí me hubiera encantado que cuando oraba porque mi papá se sanara del cáncer, se hubiera curado. Mi papá ahorita tendría 71 años. 72, perdón. Pero en su voluntad, Dios dijo no. Mi papá le detectaron cáncer y en 4 semanas se murió. Por el cáncer. Sé que muchos ahorita están sufriendo de enfermedades
Gente que desde que se casó ha estado más en el hospital que en su casa con su marido y están recién casados. Gente que constantemente tiene que estar yendo a hacerse análisis para ver si sigue bien de su piel, que no haya algún carcinoma o algo que esté avanzando. Gente que hemos despedido. Pero ¿sabes una cosa? También hay gente que está sufriendo de otras necesidades emocionales, se siente abandonada, se siente triste. La diferencia de los hijos de Dios es que reconociendo esas necesidades, reconociendo esas deficiencias, podemos doblar nuestras rodillas, dirigirnos al Padre y decirle, me siento mal. Dios mío, me duele. Dios, necesito una salida. Pero no perdamos de vista que Dios necesita hacer su voluntad en nuestras vidas. ¿Estás sufriendo? Reconócelo. ¿Tienes necesidades? La que tú quieras, salud, económica, emocional, reconócelo. Pero piensa que Dios tiene un propósito también. Me encanta, me llama muchísimo la atención que en el versículo 43 se aparece un ángel del cielo y fortalece al Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Tienes necesidades? Ponlas en manos del Señor. Dobla tus rodillas y en humildad dile, te necesito. Y la fortaleza no va a venir de ti, viene de parte de Dios. Jesús es nuestro máximo ejemplo de humildad, de dependencia por medio de la oración, por todo lo que nos enseña por medio de una oración. Y Jesús es Dios. Entonces, ¿cuánto más nosotros, iglesia, necesitamos reconocer en humildad que lo necesitamos y que además podemos depender de Él y podemos confiar en que Él hará su voluntad? Y miren, el versículo 44 no dice que la cosa mejoró. Dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. La angustia que tenía era total. Era tal que los vasos sanguíneos de su frente se rompían y caían gotas de sangre. Yo nunca he experimentado una angustia o una presión tal, pero Jesús sí. Si tú crees que hay una circunstancia que no puedas poner en manos de Dios, Jesús es Dios y sabía que se iba a morir. Jesús pidió consuelo al Padre y el Padre lo fortaleció. ¿Qué crees? Nosotros como iglesia, como aquellos que han reconocido que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos hacer exactamente lo mismo. Y mira, no te voy a decir que ahorita visiblemente va a aparecerse un ángel aquí y va a poner su mano y va. No. Si Dios quiere, lo puede hacer. Pero te puedo decir que aunque yo extraño a mi papá el día de hoy, aún a pesar de que me tocó despedirlo en la cama del hospital, la fortaleza que yo sentí no fue mía. Fue porque Dios estaba haciendo una obra diferente. Y al día de hoy yo puedo decir, después de 5, casi 6 años, Señor, gracias. Gracias porque a fin de cuentas yo sé que tú le quitaste el cáncer, no como yo esperaba, pero se lo quitó. Y yo sé que un día voy a ver a mi papá en el cielo. Yo sé que Él durmió aquí despidiéndose del dolor para respirar ahora un aire eterno en presencia de su Señor, en presencia de mi Señor. Otro aspecto que me llama mucho la atención de las oraciones que podemos ver en los registros que tenemos en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo es que Él era ejemplo de la dependencia de Dios por medio de la oración. Por ejemplo, en Juan 11, 41 al 43, la oración era evidencia de que venía de parte del Padre. Versículo 41 dice, entonces, esto es cuando Lázaro muere y le piden que vaya porque estaba enfermo y le dicen, ya no te apures, ya se murió. Jesús llora nuevamente mostrando su humanidad, pero también muestra su poder y la dependencia que tenía del Padre por medio de la oración. Y le dice, versículo 41,
Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. ¿Ustedes creen que Jesús no era escuchado por su Padre Celestial? La respuesta Jesús mismo la da más adelante en el versículo 42 cuando dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Si tú estás seguro esta tarde que tu vida, que tu eternidad está segura en Cristo por medio de la fe, entonces también puedes estar seguro que bajo cualquier circunstancia puedes orar y Dios te escucha. Puedes orar y Dios tendrá una respuesta. Nosotros no somos Jesús, pero de que Dios tiene una respuesta y de que Dios nos escucha, tenlo por seguro. Entonces, ¿qué esperamos para depender de Dios? Algo que me llama también mucho la atención es que el Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de dependencia en la oración, porque Él pudiendo decir: ya todos tranquilos, miren, yo ya morí, ya resucité, ahora quédense conmigo. Nuevamente, por medio de la oración, Él se sujeta al Padre y dice: toda esta obra que yo hice no es para mí, es para gloria de Dios Padre. Y lo vemos en Juan 17, 22 al 23. Cuando dice: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Aunque vemos una oración que hace al principio del llamado de los discípulos, si vemos la constancia en las oraciones del Señor Jesucristo, una, siempre van a ser dependiendo al Padre. Dos, siempre van a ser dando evidencia de que Cristo depende y por lo tanto es enviado por Dios Padre. Tres, para mostrarte que así como Dios ama a Cristo, Dios también te ama a ti. Dios también te escucha a ti, también te responde y también quiere hacer algo diferente contigo. Cuando dice que Él y el Padre son uno, pero que ahora por la fe nosotros somos uno con Cristo, ¿qué más te hace falta entonces? ¿Qué otra necesidad tendrías que no sea cubierta por Dios entonces? Yo entiendo, necesitamos trabajar, necesitamos comer, necesitamos salud, necesitamos compañía. Yo sé que tal vez hay personas que dicen: oye, ¿sabes que yo he orado por años por una pareja? Oye, es que no tengo el trabajo que necesito para sostener a mi familia. Entiendo. Pero podemos ponerlo en manos del Señor. Es que mis hijos no andan como yo quisiera que anduvieran delante de Dios. Entiendo. ¿Sabes? Algo interesante de la intercesión que hace Cristo por los discípulos es que no ora solamente por los 12 que tenía enfrente, sino ora por todos aquellos que vendrían después de Él. Y eso significa que Cristo intercedió por ti y por mí también. Y si no te hayas puesto a pensar en eso de esa manera, te lo digo esta tarde. Así como Cristo te escogió antes de la fundación del mundo, Dios pensó en ti en cualquier circunstancia para que un día estés alabándolo y glorificándolo en su presencia. Y esto es hermoso porque significa que a pesar de las preocupaciones, podemos depender total y absolutamente de Él. No seamos como esos niños que dicen: ya crecí, ya soy grande, ya tengo varios años en el ministerio, ya tengo varios años en el evangelio, entonces ya puedo hacer todo porque tengo todo el conocimiento. Pablo enseñaba: entre más estudio la ley, más me doy cuenta de que soy un pecador. Más me doy cuenta de que fallo y merezco la muerte.
Si eso soy, entonces, ¿qué necesito hacer? Dejar, soltar y depender entonces de Él. No hay más vueltas. El mensaje de esta mañana es muy sencillo. Yo les dije 2 puntos. El ejemplo es Cristo y la invitación es, sígueme. Imítame. Jesús no tenía un trabajo bien pagado. Es más, lo querían matar. Jesús no tenía una casa. Su almohada era una piedra. Su trabajo terminó cuando murió. Y a nosotros nos dio la redención. ¿Pueden haber necesidades en este mundo? Sí, pero lo mejor está por venir. Mira, 3 aspectos que quiero resaltar de estas oraciones y que con urgencia deberían ser parte de la vida de cualquier creyente. Uno es la dependencia en la voluntad de Dios y en sus planes. ¿Sí? Señor, no mi voluntad. Padre, muéstrame qué es lo que quieres. Señor, inicia el 2024. Padrísimo, es apenas el 2º domingo de este año. ¿Has puesto este año en manos de Dios? Perdón. Es para que vean que sí voy saliendo de enfermedad. Perdón. Qué amable, muchas gracias, Luis. Gracias. Esto es muy bueno porque significa que no me tienen que escuchar a mí. Vean lo que dice la palabra. Pero mis hermanos, dependencia. Vas a orar, ora con esta perspectiva. No eres tú. Es Él y es para Él. Las circunstancias son pasajeras, pero lo que Dios te da por medio de Cristo es una eternidad sujeto a Él. Y eso no tiene comparación. 2, seguridad. No en ti mismo, sino que al depender de Él, su obra se cumple al usarte. Si Jesús mismo está diciendo, no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que tú quieras para gloria de tu nombre, que se haga lo que tú quieras para que estos estén eternamente contigo, que se haga lo que tú quieras para que estos sean uno conmigo, como yo contigo, entonces que Dios te use, que Dios nos use. ¿Saben una cosa? El hecho de estar aquí parado es un milagro de Dios. El hecho de estar aquí compartiendo su palabra es una evidencia de la misericordia de Dios. Yo sé que esto ha dado testimonio Roberto en otras ocasiones, pero hablando de mí en lo personal, ustedes tienen 5 años de conocerme, o en algunos casos 7 años de conocerme. Pero si Dios ha permitido que tenga esta esposa tan hermosa, es por pura gracia de Dios. Ustedes no saben los conflictos que hemos pasado y cómo Dios ha preservado nuestra familia para que el día de hoy podamos decir, gloria a Dios, porque podemos celebrar o pudimos celebrar 20 años de casados y vamos por el 21, pero no por nosotros, sino porque tuvimos que doblar las rodillas y decir, Señor, no sé qué hacer ya con este matrimonio. Tú úsalo, tú haz tu obra. Y sabes una cosa, cuando te humillas y dependes de Él, Dios hace milagros. No te estoy diciendo que va a hacer lo que tú quieras. Va a hacer su obra y se va a glorificar a través de lo que te está pasando. ¿De acuerdo? 3, intercesión. Si tú oras por mí, Señor, yo quiero que para mí, estás cerrando en el propósito de la oración.
Si te das cuenta, Jesús mismo no oraba para su propio beneficio. Oraba para que se cumpliera la voluntad de Dios y para que los que seguíamos después de esos discípulos prevaleciéramos hasta el día de hoy. Tú y yo, a lo mucho tenemos 80 años de vida, 90 años de vida. Pero la iglesia tiene más de 2000 años. Eso significa que hasta que Cristo venga, Dios oró por todos estos que vamos en el camino. Y la idea es que prevalezca la iglesia, que oremos por la iglesia para que siga cumpliéndose la voluntad de Dios a través de su iglesia. No yo. ¿En el proceso puedo orar por mis necesidades? Claro que sí. Claro que sí, porque si vamos más adelante en el pasaje, vamos a ver cómo en el versículo 12 en adelante, en el versículo 13 en adelante, Dios llama a sus discípulos y después actúa por la gente. ¿Sí? Es decir, sí, Dios está al pendiente de tus necesidades físicas, emocionales, espirituales, claro que sí. Pero tu corazón, tu mente, tu oración tiene que ser enfocada en la voluntad de Dios. Tu vida tiene que ser para que se haga la voluntad de Dios. Y la oración por excelencia, y esto quiero recordar una definición que el pastor Roberto dio acerca de la oración en unos estudios que tuvimos, en una serie que tuvimos de predicaciones de Colosenses, en donde él nos enseñaba, la oración por excelencia es nuestra forma de estar en comunicación con el Señor. Es la forma que viven aquellos que han resucitado con Cristo. Es la vida de comunión en el Espíritu. Cuando oramos, mostramos nuestra dependencia del Señor, nuestra necesidad de Él y reconocemos nuestra humana debilidad. Cuando tú oras con el corazón y con la mente correcta, entonces puedes hacer propio lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Todo, bueno o malo, no que hagas cosas malas, sino circunstancias buenas o malas, tú puedes dar gracias a Dios porque te das cuenta que su voluntad es agradable, perfecta, a pesar de que tus circunstancias no sean lo que tú quieres. Dios te fortalece en el proceso cuando estás orando, pero Dios ve el resultado final antes de que tú lo sepas. Entonces, persevera en la oración, persevera en parecerte a Cristo, persevera en humildad, persevera en dar esas evidencias, pero también en interceder por otros, porque no estás solo en esta batalla, no estás solo en estos problemas. Pero necesitamos animarnos unos a otros a buscar a Dios en medio de estos procesos. Entonces, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo en la oración, de la dependencia de Dios por medio de la oración. Pero continuando con el versículo 13, vamos a nuestro segundo punto. Jesús nos llama a seguir su ejemplo. Jesús quiere que nos parezcamos a Él. ¿Por qué? Recordemos un poquito. Jesús tenía muchos discípulos. Es más, si leemos un poquito antes en Lucas, vemos cómo llamó antes a Pedro, a Jacobo, etc. Y dices, ¿cómo es que apenas en el capítulo 6 ahora escoge a los 12? Bueno, es que una cosa es todos los que lo seguían día y noche para escucharlo, y otro el círculo íntimo que después escogió para que estos fueran los enviados para que después a su vez hicieran otros discípulos. Ya que tiene todo este grupo de discípulos, les dice ahora sí a los 12. Simón, versículo 13, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos y a los que también dio el nombre de apóstoles. Apóstol significa enviado. Curiosamente, cuando estamos hablando de un discípulo en los tiempos del Señor Jesucristo, todo maestro escogía a cierto grupo de personas para que 24/7 estuvieran caminando, durmiendo, comiendo, de tal manera tan cercano a su maestro,
que cualquiera que escuchara a cualquiera de sus discípulos dijera, este estudió con Pablo, por decirlo así. Este estudió con Luis. Este fue discípulo de Roberto. Pero ojo, Jesús encargó a 12 personas que dice, bueno, uno vas a decir, pero Judas el Iscariote no, permíteme. Dios encargó a 12 en particular para que transmitieran las verdades, cómo vivía, cómo comía, qué espera el Señor Jesucristo de ti, para que estos enseñaran a otros según la gran comisión. ¿A quiénes llamó? Versículo 14, Simón a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote quien llegó a ser el traidor. No llamó ni a gobernantes, no llamó a reyes, no llamó a nadie en especial. Llamó a pescadores, llamó a recaudadores de impuestos, llamó a uno que políticamente era un celote, es decir, alguien que por lo que creía beneficio del pueblo podía asesinar a alguien más. Esos eran los celotes. Eso significa que cualquiera que es llamado por Cristo puede ser un discípulo que refleje el carácter de Cristo. Y si tú entiendes que por medio de la fe, el día de hoy tú eres llamado a ser un discípulo, significa que tú eres llamado a vivir como Cristo vivió. Primero, dependiendo, manifestando por la oración. Dependiendo de Dios y que todo esto se refleje con tus palabras y con tu vida. Y en los apóstoles yo sé que, solamente como pequeño paréntesis, yo sé que Judas fue el que traicionó y después fue adicionado otra persona que anduvo con Jesús también desde el principio y que esto se describe más adelante en los evangelios. Pero apóstoles solamente son 12. Todos los demás que seguimos después de ellos somos discípulos. Aquellos que se disciplinan para parecerse a su maestro. Y yo les decía que estos discípulos fueron llamados a una gran comisión. ¿Qué dice Mateo 28, 16 al 20? Mateo 28, 16 al 20 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, es decir, ya reconociendo que Él era el que había muerto y resucitado. Pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo les dije que los discípulos eran aquellos que 24/7, sobre todo estos 11 que quedaban en ese momento, habían andado con Jesús. Ellos vieron los milagros. Ojo, si leemos el último capítulo de Juan, Juan nos describe que todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo no cabrían en todos los libros que hay en el mundo. ¿Qué cosas hizo el Señor Jesucristo durante 3 años? Cada día no se nos describe en la palabra. Pero lo que se nos da es suficiente evidencia para decir Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Salvador. ¿Qué vieron estos hombres para convencerse de que Jesús es el Mesías, su Salvador? No lo sé. Para mí que murió y resucitó es suficiente. Pero ¿sabes algo muy humano con lo que me puedo identificar? Es que a pesar de que todo lo que vieron estos discípulos, aún en la gran comisión, se dice que ellos dudaron. Ellos dudaron. Yo no sé qué has pasado durante tu vida, pero entiendo que hay circunstancias que nos golpean tan fuerte que nos pueden hacer dudar, que nos pueden hacer clamar y decir, Señor, ¿dónde estás? Te necesito. Señor, esta circunstancia es tan fuerte que no sé qué hacer con ella. Y la respuesta de Jesús es, confíen. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo.
Oye, pero es que la salvación entonces ya todo va a ser color de rosa. No. Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Mis hermanos, la vida del discípulo no es una vida libre de problemas, es una vida llena de dependencia. Y no en tus fuerzas, dependencia en Dios. Y más nos vale que esa dependencia cada día nos dirija hacia Cristo. Porque sabes una cosa, tal vez el día de hoy estás muy bien, pero mañana yo no sé si tengas una pérdida, si tengas un abandono, si tengas un hijo que digas tú, Dios mío, ¿cómo le hago para que te voltee a ver? No lo sé. Pero más nos vale, más premura deberíamos de poner en buscar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Es una vida de dependencia que dice, Señor, no sé qué hacer, oramos porque te necesitamos. Buscamos en la palabra porque solo en ti tenemos palabras de vida eterna. Yo no tengo todas las respuestas. Luis, con más de 30 años de experiencia en el ministerio, les aseguro que tampoco tiene todas las respuestas. Pero les aseguro que todos hemos encontrado maestros que nos dicen, ven a la palabra y aquí vamos a encontrar qué dice Dios. Y no te estoy diciendo que con punto y coma te va a decir qué hacer. Pero te aseguro que te va a decir, dobla tus rodillas y depende de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por eso el título de la predicación el día de hoy es la dependencia que lleva a Cristo. Porque yo en mis fuerzas me destrozo. Pero si doblo mis rodillas, me humillo delante de Dios y busco a Dios, Él me fortalece y Él me sostiene. Y saben una cosa, algo que me llama mucho la atención es que después de decirles, oye, confía, pensemos en uno de los discípulos, Pedro. Pedro fue el que le dice, cuando Cristo despide a toda la muchedumbre que los seguía porque les daba de comer, ¿qué, ustedes también me abandonan? No, Señor, ¿a dónde más iremos si solo en ti encontramos palabras de vida eterna? Pedro era un pescador que Jesús lo ve pescando y no tiene nada en las redes. Él les dice, echa las redes de ese lado. Y las redes se rompían. Y le dice, ven para acá, te voy a hacer ahora pescador de hombres. Feliz Pedro, sigue a Jesús. Pedro es escogido como de los 12 íntimos de Jesús y Jesús es crucificado. ¿Qué hace Pedro? Me voy a pescar. O sea, Pedro, estuviste 3 años con el Señor Jesucristo. Fuiste uno de los 12 y te vas a pescar. No se fue a orar. ¿Qué creen que pasó con Pedro? No pescó nada. Según lo que nos dice la palabra de Dios, Jesús se presenta o Jesús se aparece ante ellos. Les dice, ¡eh! Echen la red de ese lado. ¿Qué pasa? Echan la red y nuevamente sacan pescado. Pedro se avienta en su personalidad de Pedro para, según él, llegar antes con el Señor Jesucristo. Llegan los que están en la barca, descargan las redes con los peces y entonces llega Pedro, todo mojado. A veces somos como Pedro. Vemos las circunstancias, no, pues mejor me regreso a pescar. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué crees? Te regreses a donde te regreses. Si no dependes de mí, no vas a poder hacer nada. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Señor, es que nomás te quiero. Pues apacienta mis ovejas. ¿Reconoces que eres hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo? Haz discípulos. Reconocemos que las circunstancias nos golpean, depende de Cristo y haz discípulos. Jesús no está exento
o no está ausente más bien, de tus necesidades y de mis necesidades. Pero tiene un plan tan perfecto, tan hermoso, que en medio de las adversidades siempre está presente para nosotros. ¿Había necesidad de un Salvador? Dios envía a Jesucristo. ¿Había necesidades de peces? Jesús es el que se acerca a Pedro. ¿Había necesidad de restauración? Jesús es el que busca a Pedro. ¿Había necesidad de sanidad? Jesús es el que se detiene ante la multitud y ahora les da sanación. ¿Tienes necesidades? Jesús te está esperando. Si continuamos con el pasaje, vemos que Jesús en el versículo 17 dice, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y de Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús porque de él salía un poder que a todos sanaba. Si imaginamos la escena, todo lo que se menciona de poder y sanidad es por medio de Jesús, ¿eh? Los discípulos no tienen ningún poder. ¿Y qué creen? Nosotros tampoco. Pero cuando dirigimos a otros, como seguramente lo hicieron los discípulos ahí, si era una gran multitud, de toda la zona costera de 2 regiones, eran miles. Si todos querían acercarse a Jesús al mismo tiempo, como nos describe este pasaje, alguien tuvo que organizar algo. Si quieren verlo así, eso es la iglesia el día de hoy. Somos un grupo de discípulos que reconocemos que no tenemos ningún poder por nosotros mismos. Y nuestra chamba es que cada que entre alguien por esa puerta, es dirigirlos hacia Cristo. No es mi poder, no son mis palabras. Esta tarde yo no les he compartido nada que no venga de parte de Dios. Nada que no me haya confrontado primero por parte de Dios, para decir, ¿saben qué? Dependamos de Dios. Lo triste de este pasaje es que no se menciona que la gente creyera para salvación. Buscaban un milagro, buscaban sentirse bien. Pero de lo que principalmente Jesús vino a salvar al hombre fue de su condición de pecado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si leemos un poquito antes en el pasaje donde Jesús resucita a Lázaro, dice, yo soy la resurrección y la vida. Y aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mis hermanos, ese es nuestro trabajo. Y si tú eres la primera vez que escuchas esto es lo que Dios te está ofreciendo, no por nosotros. Nosotros estamos en la misma situación de pecado, perdidos, con una necesidad tremenda de un Salvador. Y por fe, por gracia, recibimos esta bendición, este mensaje en donde tienes necesidades, puedes venir a Cristo, Él te está esperando. Porque Él es la verdad, la vida, Él es la resurrección. Por lo tanto, puedes doblar tus rodillas, primero para salvación y después para depender toda tu vida de Él. Porque lo mejor está por venir. Por gracia fue enviado un Salvador. Y este Salvador nos modeló una vida de dependencia a Dios que nos urge ponerla en práctica. Mira, Jesús quiere discípulos que reconozcamos nuestra debilidad y dependencia a un Dios soberano, no hacia los hombres. Hace rato ya yo hacía mención del ministerio de Luis de más de 30 años. Creo que no me va a dejar mentir, pero la idea no es que sigamos a Luis. La idea es que reconozcamos que Dios nos dio un mentor que pudo dirigirnos a su vez a buscar a Dios de manera constante.
Les decía, un hombre tiene programado tal vez, según la estadística de salud del día de hoy, tal vez de vivir 80 años. Poquito más, poquito menos. Pero si nosotros hacemos el trabajo que Dios nos encomendó de manera correcta, entonces vamos a enseñar a otros a que dependan de Cristo por medio de la gracia y por medio de la fe. Entonces la iglesia va a continuar. Pero no por nosotros, por la gracia de Dios. Discípulos que reconocemos nuestra incredulidad y que redarguidos por el Espíritu Santo caemos de rodillas buscando el consuelo y soporte que solo puede venir por la gracia de Dios. Cristo quiere discípulos que somos conscientes de que separados de Él estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Discípulos que al darnos cuenta de que fallamos podemos arrepentirnos confiando en que Cristo es nuestro abogado y Él se acerca para restaurarnos. Discípulos que dependiendo de Cristo luchen por parecerse cada día más a su Salvador. Eso somos como iglesia. Un grupo de personas que reconociendo a su Salvador dependen de Él. Punto. Y si dependemos de Él y Él quiere hacer algo, lo va a hacer por medio de nosotros, pero por la dependencia a Él. No por tus fuerzas, no por mis fuerzas. Así que iglesia, viene gente nueva, dirijámosla hacia Cristo. Conoces gente en tu trabajo, en tu escuela, en tu círculo de amigos que necesitan conocer de Cristo, dirígelos hacia Cristo. Dios te ha permitido capacitarte en devocionales, en discipulados, para que puedas enseñarles a caminar con Cristo. Enséñales, pero dirígelos hacia Cristo. Depende de Cristo para que dirijas a otros hacia Cristo. Esa es nuestra chamba como discípulos. Eso es nuestro deber y debería ser nuestra prioridad, porque por gracia y por fe somos sus discípulos. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.